La cámara recorre un pasillo oscuro y desolado de un viejo edificio abandonado. Se oye un sonido tenue y extraño. La pantalla parpadea un momento y proyecta sombras largas sobre las baldosas rotas. El sonido tenue de la risa de los niños rompe el silencio. Demasiado ligero, demasiado feliz. Luego, un fuerte estruendo repentino resuena en el edificio mientras la cámara se acerca rápidamente al rostro del protagonista, con los ojos muy abiertos por el terror. Una voz susurra en la oscuridad. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal? Midnight Whispers. Si quieres escuchar más historias, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle me gusta al video y presionar el icono de la campana. Mi nombre es Muhammad Lee. Soy de la ciudad de Nueva York y soy musulmán. En 2015, siempre me acosaban en la escuela secundaria por ser musulmán. La gente me llamaba terrorista y otros nombres, pero nadie se acercaba a estos dos acosadores míos, cuyos nombres eran Frankie y Johnny. Llegaban a extremos. Las cosas que me hacían incluían dejarme sin pantalones, golpearme, perseguirme, empujarme contra las taquillas y meterme la cabeza en los retretes, todo porque era musulmana. Tenía algunos amigos conmigo que no eran islamófobos, pero que no salieron en mi defensa cuando vieron que me acosaban. Ahora, iré al grano de esta historia. Era el primer fin de semana de diciembre y se acercaba el invierno. Mis padres no tenían nada que hacer ese fin de semana, así que querían ir al norte del estado, a nuestra casa de campo, que está en las montañas Catskill. Invité a mi amigo Jaden a que viniera conmigo, ya que era, y sigue siendo, mi mejor amigo. Salimos de la ciudad alrededor de las 6:00 de la noche del viernes y llegamos a la casa alrededor de las 8:30 a las 9. Cuando llegamos, todos deshicimos las maletas, nos quitamos los zapatos, nos pusimos ropa de dormir, nos cepillamos los dientes y nos fuimos a dormir. Mis padres se quedaron en su dormitorio mientras Hayden se quedó en el mismo dormitorio que yo. A la mañana siguiente, desayunamos y después Jaden y yo quisimos ir a hacer geocaching, ya que vivíamos justo al lado de un bosque estatal que tenía muchos senderos para caminatas. A Jaden y a mí nos encantaba hacer geocaching y lo hemos estado haciendo desde primer grado. Mis padres nos dijeron que se nos permitía hacerlo, pero solo durante un máximo de 4 horas. Así que partimos. Pasó 1 hora y media y ya habíamos encontrado 4 o 5 tesoros en nuestra caminata. Escribimos nuestros nombres en una hoja con un bolígrafo para decir que estábamos allí. Intercambiamos objetos valiosos y los colocamos de nuevo en los escondites. Ahora estábamos en una cascada. El lugar era muy bonito y el siguiente geocache estaba a 4 millas de distancia. Mientras caminábamos, hablábamos e intentábamos localizar el siguiente geocache. Escuchamos un sonido extraño detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta y vimos algo aún más aterrador que la película de terror más aterradora de la historia. Había 2 personas, y adivina, Frankie y Johnny, mis 2 mayores acosadores en la escuela. ¿Cómo? Por Dios, estaban en el mismo lugar en el que estábamos nosotros. ¿Tenían una casa secreta aquí arriba? No podían haber llegado aquí solos, ya que tenían la misma edad que yo y todos estábamos en la escuela secundaria. Mi mente todavía estaba procesando todo eso. Les dije a los 2, ¿qué diablos están haciendo ustedes 2 aquí? ¿Cómo nos encontraron? Frankie habló y dijo, pensaron que podían escapar de nosotros, pero no, están equivocados. Mis ojos miraron hacia adelante y vi un gran cuchillo en la mano de Frank. Eso realmente me asustó. De repente, Johnny corrió y caminó hacia mí, y antes de que pudiera correr, agarró todo mi cuerpo por detrás. Era imposible escapar de él porque me sujetaba con un agarre monstruoso. Me llevaba a algún lugar. Íbamos justo al borde de la cascada. No había barras que nos impidieran caer al agua profunda que había debajo de nosotros. Todo estaba abierto. Ahora temía por mi vida. En realidad planeaba matarme. No quería saberlo.
Escuché a Haden pidiendo ayuda. Me di vuelta y vi a Frankie sosteniéndolo con un cuchillo en el... Nuestras vidas estaban en peligro. Ahora estaba al borde de la cascada, mientras todavía intentaba liberarme de Johnny. Él comenzó a... Recuerdo muy claramente que me dijo, esto es lo que vas a conseguir. Ustedes, los terroristas, mataron a mi tío abuelo cuando ocurrió el 11 de septiembre. Su tono ahora era más enojado que no. Le supliqué que no me matara y le dije que mis padres y yo nacimos en Estados Unidos y que no éramos como ellos. No me escuchó. En cambio, siguió aferrándose a mí, todavía lleno de rabia en su... Empecé a llorar y seguí gritando como una niña pequeña que me dejara ir, y él seguía sin escucharme. ¿Sabes en una escena de película cuando un protagonista se salva del antagonista? Bueno, eso fue lo que pasó. Justo detrás de mí, escuché disparos. Todos nos dimos la vuelta y Johnny me soltó mientras caía al suelo con mis rodillas tocándolo. Todos vimos un hombre enter corrió hacia nosotros con un rifle en la... No dejaba de gritar. «Déjennos ir», una y otra vez. Ahora estaba a unos metros de nosotros. Gritó de nuevo. Y esta vez dijo, «Largo de aquí, ustedes dos, Esto estaba dirigido a Frankie y Johnny. Ambos corrieron y desaparecieron de la vista. Luego caminó lentamente hacia nosotros y nos preguntó si estábamos bien. Dijimos que sí, y le agradecimos por salvar. Luego nos preguntó quiénes eran esos dos punks. Le dijimos la verdad, y le dijimos que eran acosadores míos de la escuela. Y de alguna manera se las arreglaron para seguirnos desde la ciudad hasta el norte del... El hombre se quedó tan incrédulo al escuchar esto que luego nos ofreció llevarnos a casa, y aceptamos su oferta. Llegamos a casa en 10 a 15 minutos y permitieron que el hombre entrara a la casa porque era nuestro testigo. Entramos por la puerta y mi madre preguntó, ¿quién es este? Mis padres estaban bastante confundidos en ese momento y no los... Dije que este tipo nos había salvado de los dos matones que me acosaban regularmente en la escuela. Al principio no parecieron creer lo que dije, ya que parecían muy sospechosos, pero les contamos la historia a mis padres. Después de contarles la historia, su estado de ánimo había cambiado a más que horror. Estaban en shock al escuchar todo esto, y nos dijeron a mí, a Shaden y al hombre que fuéramos a la estación de policía para denunciarlo. Y no podría haber estado más de acuerdo. Llegamos a la estación. Jaden y el cazador le contaron al investigador los eventos que sucedieron mientras mis padres esperaban en el vestíbulo. Nos agradecieron y nos dijeron que intentarían ponerse en contacto con la junta escolar en la ciudad. Escucharlos decir esto me puso de mucho mejor humor esa noche, y el día siguiente fue bastante... No hicimos nada y regresamos a la ciudad. El domingo, a última hora de la tarde, todavía estaba un poco conmocionado por el incidente, pero pude calmarme. Entonces, llegó el día siguiente, y era lunes. Me llamaron a la oficina del director, y me dijeron que Frankie y Johnny habían sido expulsados, después de lo que nos hicieron a mí y a Jade. Me alegré mucho de escuchar eso, ya que ninguno de los dos tendría que molestarme más. El resto de mis años escolares transcurrieron bastante. De vez en cuando, me llamaban terrorista, pero nunca más se volvió a llegar al acoso físico. Y no lo tomé demasiado a pecho porque todos éramos niños ignorantes. Vi a Frankie una última vez, en 2019, en una calle. Yo estaba caminando por una acera, y él caminaba en sentido contrario por la misma acera. Ni siquiera me miró, como si estuviera demasiado asustado para hacerlo. Hasta el día de hoy, nadie se ha burlado de mí por ser musulmán, ya que la ciudad de Nueva York se ha vuelto más... Finalmente superé este incidente. Pero cada vez que veo a alguien en línea o en persona diciendo cosas malas sobre los musulmanes, el recuerdo de lo que sucedió hace casi una década vuelve a mi cabeza y me sirve como recordatorio de que siempre habrá gente jodida en este mundo. Tenía 21 años en 2019 y trabajaba durante el día en un lugar llamado Coconuts Car Wash, en el condado de Flagler, Florida. No fui a la universidad porque no podía pagarla. Mi jefe no era exactamente la persona más amable, pero me pagaba una cantidad respetable de dinero y me llevaba bien con casi todos en el trabajo, excepto con un tipo que me hizo dejar mi trabajo ese año,
debido a sus insinuaciones espeluznantes. El nombre de este tipo era Nicholas Sess y tenía 25 años. Comenzó a trabajar en el lavadero de autos a principios de ese año. Al principio parecía una persona con la que era seguro, actuaba educadamente y establecía contacto visual conmigo cuando conversábamos. Intercambiamos las redes sociales de cada uno y al principio fue normal. En marzo, empezó a comportarse de forma más espeluznante conmigo. Me tocaba cada vez que podía. Decía que lo hacía sin querer, pero yo no era tonta y sabía reconocer a un mentiroso cuando lo... También me enviaba mensajes por Instagram para que saliera con él. Le decía que no me interesaba, pero no entendía la indirecta. Ahora me sentía insegura en el trabajo. No soportaba estar en la misma zona que ese acosador. Intenté hablar con el gerente sobre esto, pero fue muy grosero y me dijo que tenía que lidiar con mis propios problemas. No tenía con quién. Mis padres no eran tan cariñosos conmigo y no tenía suficiente dinero para ir a hablar de esto con un terapeuta. Mis otros compañeros de trabajo afirmaban que estaban demasiado ocupados para hablar conmigo. Estaba solo. El comportamiento de Nick empezó a empeorar. Se puso a acosarme en las redes sociales con mensajes de amor desagradables. Una noche, todo llegó a su punto álgido. Yo acababa de salir de la ducha con la bata puesta y las persianas de la ventana estaban abiertas. Miré hacia afuera durante un breve segundo. Me giré medio segundo y luego volví a girar la cabeza en la misma dirección. Lo que vi fue puro terror. Las farolas de la calle me permitían ver claramente y vi a mi espeluznante compañero de trabajo, Nick, afuera de mi casa, sentado en lo que supuse que era su bicicleta. En cuanto me vio, se alejó pedaleando de mi casa hasta que ya no pude verlo. ¿Cómo sabía dónde vivía? Nunca le dije mi dirección y nunca salí con él fuera del trabajo. Eso fue todo. Fui a mi teléfono y lo bloqueé de todo. Después de eso, le envié un correo electrónico a mi jefe y le dije que renunciaba debido a los avances de Nick. Me quejé con mi jefe en muchas ocasiones diferentes, pero no hizo nada. Y la única forma de terminar con esto era si me iba. Después de terminar con eso, me fui a la cama y esperaba que fuera el final. Pero la verdad es que no fue así, y siguió empeorando a partir. A la mañana siguiente, me desperté y vi un montón de mensajes directos de Instagram de una cuenta que no reconocí. Abrí esa aplicación y obviamente era Nick. Los mensajes se veían muy raros, extraños y no tenían ningún sentido. Esto me hizo sentir muy incómoda. También hizo lo mismo con Snapchat. Lo bloqueé en ambas aplicaciones nuevamente. Ahora bien, esto fue antes de que pudieras bloquear a alguien en Instagram y las nuevas cuentas que creaban o tenían. Durante los siguientes 2 días, siguió creando más cuentas y yo seguía bloqueando. Sinceramente, no me sorprendió. Nick se había convertido en una molestia tal que decidí desactivar mis cuentas de redes sociales porque estaba al borde del acosamiento. Esa noche, oí que llamaban a la puerta de mi casa. Tenía que haber sido. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Y eso confirmó que, de hecho, no dije nada porque no quería que se enteraran de que estaba en casa, a pesar de que todas las luces estaban encendidas y mi coche estaba aparcado en la entrada. Siguió llamando y finalmente dijo que no se iría y que si no abría la puerta y le daba una explicación, tendríamos un problema en ese mismo momento. Reuní el coraje para decirle a través de la puerta cerrada que mi padre tenía un arma. Entonces, saqué mi teléfono y llamé al 911. Me conecté con un operador y le conté todos los detalles por teléfono. Me quedé en línea hasta que llegó la policía. Un coche de policía se detuvo justo delante de mi casa y vi a 3 agentes salir del coche. Entraron y les conté todo lo que había sucedido. Después de esto, se fueron y pudieron localizar dónde vivía Nick. No lo arrestaron, pero le advirtieron que me dejara en paz. Pensé que esto haría algo, pero por supuesto Nick no escuchó. De hecho, a la mañana siguiente, la policía lo atrapó yendo en bicicleta camino a mi casa. Esta vez, lo arrestaron y lo llevaron a la estación de policía. Lo pusieron en una sala de interrogatorio
donde admitió algunas cosas muy perturbadoras. Confesó que había estado fuera de mi casa varias veces durante los últimos 2 meses y había recopilado fotos que yo había publicado en línea. Esto me hizo sentir que mi mundo se estaba desmoronando. ¿Por qué seguiría pensando que saldría con él después de haberle dicho que no muchas veces? Nick actualmente enfrenta un cargo por delito grave de robo de una vivienda y un cargo por acoso menor. Quiere enfrentar hasta 15 años de prisión y multas de 11,0. Cuando salga de prisión, dudo mucho que todavía esté obsesionado conmigo. Y espero tener razón en eso. Era una tarde soleada y luminosa, de esas en las que el mundo parece demasiado normal para que pase algo extraño. Estaba con mis 2 amigas, Jamie y Linda, de pie en el borde del viejo hospital abandonado. Luke llevaba décadas cerrado. Era un edificio en ruinas con ventanas rotas y pintura descascarada. Sin embargo, la ciudad todavía estaba llena de rumores. Algunos decían que el lugar estaba embrujado por los espíritus de niños que nunca se iban, mientras que otros juraban haber visto luces parpadeantes en el interior. Incluso ninguno de nosotros lo creía realmente. Pero las historias tenían una forma de meterse bajo nuestra... Jamie, siempre el más atrevido, nos retó a entrar. Este día, dijo con una sonrisa. Linda dudó, pero me di cuenta de que no quería parecer asustada frente a él. No quería admitir lo incómoda que me hacías. Así que me encogí de hombros y dije, está bien, hagamos. Empujamos las pesadas puertas de entrada. Las bisagras crujieron como algo vivo. Dentro, el aire estaba viciado y frío. Un marcado contraste con el día soleado de afuera. Motas de polvo flotaban en la tenue luz que se filtraba a través de las ventanas rotas. El piso de baldosas estaba agrietado y cada paso que dábamos resonaba inquietantemente en los pasillos vacíos. A pesar de la luz del día, las sombras parecían reunirse en los rincones, demasiado oscuros y demasiado tranquilos. Deambulamos por el hospital, bromeando y riéndonos nerviosamente para ocultar nuestra incomodidad. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, la mayoría de ellos dibujos burdos y palabrotas, pero algunos eran inquietantes. Mensajes garabateados como, siguen aquí y no mires atrás. Linda señaló uno que decía, los oímos jugar y se rió inquieta. Los niños deben haberse aburrido. Nos encontramos en lo que alguna vez debió haber sido el ala pediátrica. Las pequeñas habitaciones tenían camas oxidadas y murales descoloridos de animales sonrientes en las paredes. Nos sentíamos mal, como si no debiéramos estar allí, pero ninguno de nosotros dijo nada. Jamie recogió un oso de peluche del suelo. Tenía el pelo enmarañado y le faltaban los... Hizo una broma sobre que estaba embrujado. Forcé una risa, pero se me erizó la piel. Fue entonces cuando lo oímos. Un sonido débil que venía del pasillo. Era agudo y alegre, como niños riendo. Al principio, pensé que lo había imaginado, pero luego Linda se volvió hacia mí, con el rostro pálido. ¿Oyes eso? Jamie se encogió de hombros, tratando de parecer indiferente. Probablemente sea el viento o algo así, pero el sonido se hizo más fuerte, como si quien quiera, o lo que fuera, se estuviera riendo y se estuviera acercando. La risa también era extraña, como si no perteneciera a ese... Era demasiado suave, demasiado alegre, demasiado viva para un lugar como ese. Se me encogió el pecho, pero me dije a mí misma que era solo un eco, tal vez de los niños que estaban afuera. Entonces escuchamos algo más. Un crujido suave, como una rueda girando. Todos nos giramos hacia el sonido, y fue entonces cuando lo vimos. Rodaba lentamente, sus ruedas chirriaban, y luego se detuvo a solo unos metros de nosotros. Ninguno de nosotros lo había tocado. El pasillo estaba completamente en silencio. No había brisa. Nadie más alrededor, pero el carrito se movía solo. Se detuvo justo frente a la puerta por la que habíamos entrado, bloqueándolas. Me quedé congelada. Mi cerebro se apresuró a buscar una explicación. Tal vez el piso estaba desnivelado. Tal vez era una especie de broma, pero yo sabía que nada de eso tenía sentido. Jamie caminó hacia él,
tratando de actuar con valentía. «Muy bien. ¿Quién se está metiendo con nosotros?», gritó con voz temblor. Agarró el carrito e intentó empujarlo a un lado, pero no se movió. Era como si se hubiera fusionado con él. Jamie dio un paso atrás. Su confianza se desvanecía. La risa comenzó de nuevo, pero esta vez no era distante, sino cercana. Sonaba como si viniera de las habitaciones que nos rodeaban. Unos pasos pequeños y ligeros se acercaban por el pasillo, aunque no podíamos ver. «Vámonos», dijo Linda con voz temblorosa. «Esto ya no es divertido». Nos dimos la vuelta para irnos, pero el carrito seguía bloqueando la puerta. Jamie lo empujó de nuevo, gruñendo con esfuerzo, pero no se movía. Entonces escuchamos las voces. «Ven a jugar con nosotros», llamó la voz de un niño, dulce y cantarina. Resonó por todo el pasillo y no sabía de dónde venía. Otra voz se unió a la mía, esta vez más tranquila, casi susurrando. Te estábamos esperando. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Miré a Linda y a Jamie y pude ver el terror en sus rostros. Esto no era una broma. No era un truco del viento ni un viejo edificio que se estaba hundiendo. Algo estaba... La risa se convirtió en risitas, luego en susurros, luego en llanto. Estaba en todas partes. Nos rodeaba. El sonido llenó mi cabeza, cada vez más fuerte hasta que no pude pensar. Jamie me agarró del brazo con los ojos muy abiertos. «Tenemos que encontrar otra salida», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Corrimos, sin importarnos a dónde íbamos, desesperados por alejarnos de las voces. El hospital parecía retorcerse y cambiar a nuestro alrededor. Los pasillos se alargaban más de lo debido, y las puertas que se habían abierto de repente se cerraron con... El aire se hizo más frío, y la luz que entraba por las ventanas se atenuó como si el sol mismo nos hubiera abandonado. Encontramos una escalera y bajamos corriendo. Nuestros pasos resonaban como disparos. Al final encontramos una puerta lateral, con la cerradura oxidada colgando suelta. Jamie la abrió de un tirón y salimos tambaleándonos a la luz cegadora del día. Por un momento, ninguno de nosotros habló. Nos quedamos allí, respirando con dificultad, mirando hacia el hospital. Parecía igual que antes, silencioso, quieto, desmoronándose bajo el sol de la tarde, pero sabía que no lo habíamos imaginado. Todavía podía escuchar las voces, débiles y distantes, como si nos estuvieran observando desde las ventanas. No hablamos de lo que pasó mientras caminábamos de regreso al pueblo. Sin bromas, sin desafíos, sin nada. Era como si el lugar nos hubiera quitado algo. Nuestra confianza, nuestra curiosidad, tal vez incluso una parte de nuestra cordura. Esto sucedió hace mucho tiempo, en 1989. Espero poder contar la historia de una manera que transmita cuánto me asustó. Todavía no sé qué fue realmente ni qué pasó, así que no puedo afirmar que haya una explicación. A veces todavía pienso en esto. Tenía 19 años y trabajaba en un centro de cuidado de niños, después de la escuela que funcionaba en el edificio de una pequeña iglesia en el pueblo rural del sur donde vivía. La iglesia era pequeña y tenía forma de L con una puerta en la parte superior de la L, el santuario en el codo de la L y una puerta en el extremo corto de la L. También había un sótano completo que estaba amueblado y se usaba para las salas de la escuela dominical, donde los niños del programa después de la escuela hacían los deberes y jugaban. A veces solo había unos 12 o 13 niños en el programa la mayor parte del tiempo, y creo que una vez llegamos a ser unos 17. Como la iglesia era pequeña y la comunidad era pequeña, no había aspiraciones de tener un programa grande, y todo el asunto era realmente para brindar un servicio a los padres de la iglesia. De todos modos, lo que hacía todos los días de la semana era asistir a clases en la universidad comunitaria por la mañana, y luego ir directamente de las clases a la iglesia, y trabajar en la tarea o leer hasta que los niños llegaban en el autobús escolar. Por lo general, pasaba entre 2 y 2, 5 horas completamente sola en la iglesia, o a veces el pastor pasaba por allí y trabajaba en su oficina, pero la mayor parte del tiempo estaba sola.
Nunca escuchaba ni veía nada en absoluto, y estaba encerrada dentro del edificio para que nadie pudiera entrar. Incluso cuando los niños estaban allí, las puertas permanecían cerradas por seguridad. Hice esto durante un año completo y un verano. Y luego, en el segundo año, mi mejor amiga en ese momento vino a trabajar conmigo. Ella y yo éramos niñas bastante serias, en el sentido de que no bebíamos ni consumíamos drogas. No nos interesaba nada oculto ni espeluznante. Solo chicas jóvenes normales que iban a clases en la universidad y trabajaban. Un día, no mucho después de que ella comenzara a trabajar conmigo, tenía a los niños en el sótano jugando mientras algunos de ellos trabajaban en la tarea. El trato era que una de nosotras prepararía bocadillos en la cocina de arriba, mientras la otra entretenía a los niños. Ella estaba arriba preparando un bocadillo cuando, de repente, oí que se abría la puerta de la parte superior de las escaleras del sótano y ella bajó corriendo las escaleras, gritando mi nombre. Podía oír el miedo en su voz, así que me encontré con ella al pie de las escaleras y estaba asustada. No era de las que se ponen dramáticas en absoluto, y nunca la había visto asustada antes. La conocía desde octavo grado. Le pregunté qué le pasaba y me dijo con voz temblorosa que había oído a alguien en el santuario. Le dije que, de ninguna manera, estamos aquí solos. Debe ser tu imaginación. Pero ella insistió en que había oído a alguien arriba en el santuario y estaba muerta de miedo. Le dije de nuevo que debía estar equivocada y ella dijo, no estoy bromeando. Hay alguien ahí arriba moviéndose por el santuario y vi algo. No sé qué era. El santuario, en el codo de la forma de L de la iglesia, estaba justo al lado de la cocina donde ella había estado preparando bocadillos. Yo era un niño valiente y tenía más valentía que cerebro en ese momento. Le dije que se quedara en el sótano con los niños y que iba a subir a comprobarlo. Eso también la asustó y me dijo que no fuera. Fue una estupidez de mi parte, considerando que si alguien hubiera estado allí, podría haber sido atacado, y realmente no habría podido hacer nada al respecto. Pero de todos modos, subí a la parte superior de las escaleras. Saqué la cabeza por la puerta y primero me aseguré de que no hubiera nadie en el pasillo. Luego, revisé todas las salas de la escuela dominical a lo largo del brazo largo de la L, junto con la oficina del pastor. No encontré nada. En ese momento estaba seguro de que había escuchado el viento. Era otoño y hacía viento. O escuchó los cimientos del edificio asentarse, y eso la asustó. Luego, revisé los baños en el extremo corto de la L y me aseguré de que todas las puertas de los baños estuvieran bien cerradas. El edificio estaba cerrado. Nadie había entrado en el edificio desde que llegamos y las puertas estaban cerradas cuando llegué ese día. Así que estaba absolutamente seguro de que estábamos solos. Luego, caminé hasta la puerta del santuario y miré por la pequeña ventana en la parte superior de la puerta y no vi nada. Había una fila de bancos a cada lado del santuario, un púlpito al frente y en el lado izquierdo del púlpito había una puerta cerrada que conducía al área del coro. Entonces, abrí una de las puertas y entré al santuario. Lentamente, llegué hasta la mitad de los bancos y me detuve, mirando a mi alrededor. Todo estaba en silencio. Dije, «Hola, ¿hay alguien aquí? ¿Hola?» Y justo cuando terminé de decir eso, la puerta del lado izquierdo del púlpito se abrió lentamente por completo. Realmente no puedo expresar con palabras la sensación que golpeó mi cuerpo. La sangre se escurrió de mi torso hacia mis piernas, que intentaron correr pero estaban atornilladas al suelo al mismo tiempo. Una descarga de adrenalina recorrió mi cuerpo y al mismo tiempo sentí que me movía en cámara lenta mientras me daba la vuelta y salía corriendo del santuario y bajaba las escaleras gritando que sacaran a los niños del edificio. Sacamos a los niños a la parte trasera y debatimos qué hacer. Era la época anterior a los teléfonos móviles, así que uno de nosotros tenía que volver a entrar y llamar al pastor para que bajara, o todos teníamos que quedarnos afuera y esperar a que un padre o alguien de la iglesia viniera a comprobar las cosas, lo que podía llevar mucho tiempo. Volví a la oficina del pastor y rápidamente usé el teléfono para llamar a su casa.
y pedir que alguien viniera. Cuando registraron la iglesia, no encontraron nada, y todos pensaron que teníamos una imaginación hiperactiva. Como dije al principio, no me atribuyo lo que abrió esa puerta o lo que escuchó mi amigo, pero algo o alguien estaba en esa iglesia con nosotros ese día, y nunca más me sentí cómoda sola allí.